Hey mi gente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estén viendo. De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Aquí tenemos, señores, a un evangelista que hoy estaremos debatiendo algunos temas de la Biblia. ¿Y quién mejor que un evangelista? Con ustedes nada más y nada menos que el señor Daniel Santana. ¿Cómo está, mi hermano? Buenas tardes. Amén, Dios le bendiga y Dios le guarde, amén. Ya como dijo el ministro aquí, mi nombre es Daniel Santana, me congrego a la iglesia, movimiento de iglesia apostólica y profética Apocalipsis 1.3, mi pastor Lorario Gil, y el motivo de esta entrevista es para que el oyente pueda tener un conocimiento pleno de los temas que trataremos aquí el día de hoy. Muy bien, muy bien. Daniel, ¿qué tiempo tiene siendo cristiano? Bueno, nací en el Evangelio porque mis padres me inculcaron en él, ya que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Empecé en el Evangelio, luego me aparté, pero a la edad de 10 años tuve un encuentro con el Señor y aún sigo aquí en el Evangelio. ¿Y actualmente qué edad tiene? 18 años. 18 años. O sea, ha permanecido mucho tiempo. Amén. Daniel, hoy estaremos debatiendo algunos temas que el público televidente ha estado haciendo preguntas y es con referente para iniciar con esta entrevista. ¿Qué usted opina del diezmo? Que me dice aquí José Antonio que el diezmo es un fraude. ¿Qué usted tiene que decirme para José Antonio y el público televidente? Bueno, José Antonio, ¿qué puedo implementarte o decirte? Fíjate que cada institución castrense del país tiene que tener un fondo. El diezmo en la iglesia es para poder facilitar lo que son las necesidades que se establezcan en medio de esta. La Biblia dice que de Moisés, en el tiempo de Abraham, dice la Biblia que se recaudaban lo que eran los diezmos, pero era de una manera voluntaria. ¿Para qué? Para alguna necesidad que se plasmara en medio de ella. Dice la Biblia que en Israel, en aquel entonces, luego que se estableció lo que fue la ley, dice que se implementó cobrar el diezmo. Había uno que era para los levitas y había otro que era para cubrir las necesidades de los pobres, tanto como los extranjeros que venían de otro lugar. Sino que no es un fraude, sino es con un fin de recaudar para cubrir alguna necesidad, sea para la iglesia o sea para una persona que lo necesite. Ok, me dice él que el diezmo existía en el Antiguo Testamento y que mayormente no era un 10% de dinero, sino que era de ganados, víveres, y había una parte que era consumada al Espíritu Santo. ¿Qué usted tiene que decirme? Bueno, como le decía, había una implementación, no se cobraba un 10%, no se puede decir eso. Se cobraba lo que era un 23%, se cobraba un 23%, la cual se dividía en tres. Se dividía uno que era para el templo, que era glorificado, sea por toros, sea por becerros, gordos, el cual se lo ofrecían a Dios. Había una parte que se iba para los levitas, porque la Biblia dice, especificando la Biblia, que los levitas iban a consumir del altar, iban a vivir del altar. Los sacerdotes iban a vivir del altar, por cuanto estaban sujetados a todo lo que era el movimiento que se establecía en el altar en ese entonces. Otro se establecía para lo que era la repartición de los alimentos para las viudas, para los pobres y para los extranjeros. Ok, usted me dice que el que trabaja en el altar, el padre, el pastor, tiene que vivir del diezmo. Tiene que vivir del altar. Eso es lo que especificaba en el tiempo que se implementó la ley. Ok, ¿y es un 10% del salario de cada miembro de la iglesia? Bueno, es un 10%. La Biblia dice en otro ámbito que semanalmente hay que ofrendar, llevar una ofrenda al alfolí, porque diezmar y ofrendar son dos cosas muy diferentes. O sea que aparte de un diezmo hay una ofrenda. Hay una ofrenda. Y fíjese que en una ocasión el salmista dijo que él, de lo que él diezma, es lo que le da lo que Dios le dio. Que él le da de lo que él tiene fue porque Dios le dio. Él le está dando algo ya voluntariamente a Dios de lo que ya él le había dado. Que no es que es algo obligatorio, sino algo que
se desprende de ti hacia una persona. Es como, por ejemplo, tuvo una persona necesidad de la calle y tú sientes en tu corazón, dale a 100 pesos. Así aquí, el diezmo es así. Que tú, por fe, algo por fe, tú se lo entregas a alguien que esté establecido para guardárselo a lo que es la obra del Señor. Dice aquí Antonio que por qué aparte del diezmo también cantan un himno de ofrenda diario. Un himno. Sí, que cantan el himno de ofrenda y ahí pasan miembro por miembro a que ofrenden. Bueno, le decía que es de una manera voluntaria, ¿me entiende? El que quiere dar, da. El que no quiere, no puede dar. ¿Comprende? Como le explicaba, la Biblia dice que en una ocasión, cuando estaban ofrendando en aquel entonces, dice que una viuda dio lo único que tenía. Y después de ahí, entonces, Dios lo bendijo. ¿En qué implementación puedo basarme? En que las personas que van y ofrendan y demás, es porque sienten hacerlo. El que no siente no puede hacerlo. ¿Entendió? Aparte del diezmo, se hace esto porque el diezmo se divide en lo que es el 10% que le corresponde al pastor. Y toda empresa, toda institución, como le decía, tiene que tener un fondo para recaudar las necesidades que se muevan en el medio del templo. Otra preguntita, supongamos que a la iglesia entren 300,000 pesos de diezmo. ¿A dónde y en qué se distribuye ese dinero? Bueno, en sí no es que de una vez se gaste, o no es que en sí de que de una vez todo desaparezca, no. En la iglesia, por ejemplo, hay baterías, hay conga, hay tambora, esta se daña y tienen un costo, hay bocina, hay equipo y todo eso, y bajo esa rama se va implementando lo que son los gastos de lo que se establece. Por ejemplo, se recolectaron 3,000 pesos, eso va al fondo de la iglesia. Okay. Tenemos que ir para una salida, un hermano no tiene un pasaje, sale de ahí. Por ejemplo, hay una mujer que está pasando necesidad, la botan del trabajo, no tiene los depósitos de la casa, eso sale de ahí. No como muchos que especulan, que los pastores se los roban. Ahora, no obvio de que hay pastores que sí lo hacen. ¿Entiende usted entonces que por eso es que se diezma? Porque la iglesia necesita cubrir las necesidades como tambora, guira, Fíjese, silla, templo. Me voy a ir más profundo. Si aquí en República Dominicana no cobra impuestos, la tasa monetaria del país, ¿cómo estará? No, claro. ¿Entiende? Es obvio. Como por ejemplo, lo podemos implementar así que la iglesia tal vez se cobre un impuesto y no es que es obligatorio, sino algo voluntario para nosotros podernos regir. Porque el Estado cobra un impuesto, pero es para poder regirse, para que su tasa monetaria pueda ser efectiva en lo que es el país, así en el Evangelio. Porque un templo, una iglesia, sin un ¿cómo me explico? Sin un crédito que tenga, algo palpable que tenga, ¿cómo puede funcionar? Para poder cubrir. Ya que este mundo está basado a todo lo que es dinero, ¿me entiende? Usted se mueve allí, es con dinero. Usted vaya con dinero, no en el tiempo de la antigüedad, que la gente iba a caminar de aquí a San Juan, de aquí a San Pedro, iba caminándose, ya no es así, ya todo es un gasto. Dura esta. Me dice aquí alguien, un mensaje anónimo, que él tiene un templo, tiene un local bastante grande, con todo, sillas, tambora, guira, música, lo que se entienda, y que se lo va a ceder a un pastor que quiera predicar la palabra de Dios, pero no puede cobrar diezmo ni ofrenda. ¿Qué usted tiene para decirle a esa persona? Bueno, ya lo que usted me acaba de decir, ya es porque él se va a encargar de implementar todos los gastos y todo lo que se establezca. Que ya no es que se cobre, porque nosotros no lo cobramos. En la ley se cobraba obligatoriamente. Pero antes de la ley, en el tiempo de Abraham, como le decía, lo daban de una forma voluntaria. La Biblia dice que cuando pasó el diluvio y se calmó, dice la Biblia que Noé, dio una ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Que cuando usted va a ofrenda, cuando usted da un diezmo, usted alaba el nombre de Dios, porque usted está honrando la grandeza del Señor. La Biblia dice que Caín y Abel, cada uno llevó su ofrenda, una fue agradable y otra no fue agradable. Entonces, ya él se va a encargar de cada necesidad de la iglesia, él la va a suplir. No hay necesidad de que un miembro tal vez tenga que hacerlo, pero en sí sería algo contradictorio, porque cada quien si quiere dar algo voluntario no se le puede impedir.
porque Dios no obliga a nadie. Ahora, cuando Dios ve una disposición de ti hacia lo que Él quiere, Dios no te limita y Dios no dice que no, porque todo es algo voluntario. Ok, entonces en conclusión, el que no diezma, no le roba al Señor. Bueno, sí se le puede decir que le roba al Señor. La Biblia dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, especificando, dice que las naciones, dice que le han robado en sus diezmos y en su ofrenda. Ahora bien, eso se implementa allá en Jerusalén o en Israel. Allá eso que se implementa. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se regían por los tres diezmos, que era uno para los levitas, uno para la viuda, los que estaban implementados. Pero ahora bien, el que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace, está en pecado, porque la Biblia dice no matará. Y si usted sabe que usted no puede matar y usted mata, su conciencia le va a decir que usted está en pecado. Dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Mientras más la gente conoce y mientras más la gente sabe, a esa gente Dios le demanda. Si yo no sé que hablar mentira es pecado y yo hablo mentira, Dios no me lo toma como un pecado, porque en lo designio del corazón del hombre, Dios sabe que yo no sé que hablar mentira es pecado. Bueno, señor, entonces dejaremos que el público haga sus propias conclusiones y dejen su comentario a ver qué opinan. Algunas redes sociales que lo puedan buscar a usted. Daniel Santana. Bueno, Daniel Santana, sitio oficial en YouTube, y Daniel Santana también es Facebook, y ahí. Y si alguien necesitara que usted vaya y le ore, ¿algún número de contacto? Bueno, al 809-298-1481. Bueno, muchísimas gracias. Y esto es todo. Con esto nos despedimos. Un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Muchísimas gracias. Daniel.